¿Cómo están a todos? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Latina Noticias Digital nuevamente. Yo soy Katia Gutiérrez y como todos los martes estamos hablando sobre el tema del fenómeno del niño global. ¿Qué están haciendo las autoridades para bajar o reducir los efectos que podría traer las consecuencias del fenómeno del niño global? Todas las semanas, por supuesto, hemos estado con diversos temas. ¿Cuáles son las consecuencias también del fenómeno del niño costero que estamos arrastrando también los estragos con un invierno que parece verano? Pero vamos a conversar a esta hora de la tarde ya con la ministra de Transportes y Comunicaciones, Paola Lazarte. ¿Cómo está, ministra? Muy buenas tardes. Bienvenida a Latina Noticias Digital. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Un gusto saludarte desde Arequipa. Está en Arequipa. Justo le iba a preguntar a propósito de la situación del fenómeno del niño global. Cuéntenos cuáles son las actividades que está realizando a esta hora en Arequipa. Sí, Katia, bueno, para comentarte que vengo de hacer actividades de inspección, de avance de obra y de destrave. En particular, vengo del puente Chorunga, en el Valle de Chorunga, que está ya a terminarse para el siguiente mes. Es un puente que estuvo paralizado por un tiempo y que ahora estamos destrabando, pero al mismo tiempo también en la misma región tenemos 3 puentes adicionales. El puente Chorunga tiene casi 300 metros de extensión, es un puente bastante considerable, une 4 provincias, y tengo además también otros 3 puentes que estamos destrabando, como por ejemplo el de Alto Molino, que estamos en 2 semanas más o menos reiniciando sus actividades. El puente Sihuán y también el puente Ancaya son puentes importantes en la región y todos suman un componente más o menos de inversión de 140 millones. Estos son proyectos que hemos reactivado, que estamos destrabando y que obviamente tienen un impacto positivo en la transitabilidad de la ciudadanía. Y además, por ejemplo, a la pregunta sobre las actividades del fenómeno del niño, en el caso, por ejemplo, el puente Chorunga tiene también actividades de descolmatación y de lo que son algunos reforzamientos en las bases que van al lado del río. Entonces, muy importante las tareas que estamos haciendo. Además, hemos venido el día de hoy a firmar un convenio con el gobierno regional de Arequipa para lo que son los componentes de acceso e intercambio de la vía tan importante como es Arequipa-La Joya, y que vamos a coejecutar tanto gobierno central a través del ministerio con el gobierno regional. Anunció hace unos días o ayer en esta sesión del Consejo de Ministros sobre el financiamiento para la descolmatación de ríos, para maquinaria pesada y también para la instalación de puentes modulares. 1.446 millones de soles para la descolmatación de ríos, 118 millones de soles para adquisición de maquinaria pesada y 90 millones o 90.8 millones para los 43 puentes modulares que se necesitan. Esta es la inversión total que van a hacer en el marco de la llegada del fenómeno del niño global. Estas son inversiones que se están haciendo desde el gobierno central, desde el Ejecutivo, sin perjuicio de aquellas que estén coordinadas con los gobiernos regionales. Está muy importante las tareas del Ministerio de Desarrollo Agrario y también del Ministerio de Vivienda en lo que son las descolmataciones y lo que es la adquisición de maquinaria línea amarilla, línea azul, para poder mitigar cualquier impacto frente a posibles lluvias. Pero de manera complementaria, también desde el sector transportes, lo que estamos haciendo es comprar 120 maquinarias para el reforzamiento de nuestra capacidad de respuesta en los diferentes puntos de la red vial nacional, unido a los 43 puentes modulares que también has mencionado. Y además hemos estado trabajando y seguimos trabajando en lo que son construcción de puentes de menores luces, que son puentes de 20, 22 metros a más como máximo, y recuperar la transitabilidad y reforzar algunos puntos que hemos encontrado luego de algunos estudios que requerían ser reforzados, como por ejemplo en algunos kilómetros de Moxe-Olmos, o también en la construcción de este puente Limón en Canchaque-Huancabamba, entre otros. Entonces, es digamos, una intervención integral y además, como se mencionó previamente, que sin precedentes en lo que es adquisición de maquinarias de diferentes sectores para poder hacer frente al fenómeno del niño. Ministra, permítame cambiarle de tema, es inevitable ir a los temas de actualidad y además a los temas que a la gente le interesa. En estos días, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones emitió esta información respecto al bloqueo de los aplicativos
que trasladan o hacen taxi en moto. Didi es uno de los aplicativos que está ya bloqueado, además en los teléfonos que todos tenemos y que todos manejamos todos los días. Ya estamos usando otros aplicativos. Pero, ¿qué pasa con otros aplicativos? ¿Se ha identificado que otros trasladan o hacen taxis en motos? ¿Van a anunciar de repente que se van a bloquear otros aplicativos? ¿O Didi va a recuperar los servicios de taxi, pero no de taxi en moto? ¿Qué va a pasar con ello, ministra, por favor? Ahí para precisar y Sí. reforzar de que el ministerio primero lo que está haciendo es aplicar la ley. Y Ajá. acá cualquier empresa que entra al país de cualquier procedencia tiene que ceñirse a la ley peruana. Entonces, Didi, en ese sentido, ha cometido una infracción. Nosotros hemos procedido de acuerdo al protocolo que tenemos en el Ujú. Ministerio de Transportes de manera enérgica y en el caso tenemos que conversar con ellos para que tengan un compromiso firme de que no van a volver hacer este tipo de acciones que incumplen sin perjuicio de otras acciones legales que podamos emprender. Ahora bien, el caso no solamente se limita a Didi, lo que estamos haciendo como parte de las facultades que se han solicitado el 28 de julio al Congreso, precisamente contemplaba poder regular lo que eran los servicios de taxis a través de aplicativos a nivel nacional. Entonces, nosotros, bueno, antes de esta situación que se evidenció en la prensa y en la opinión pública, ya teníamos contemplado trabajar en esos espacios que necesitan ser regulados para que cuando hay algún tipo de que se infrinja la norma, precisamente puedan responder. Lo que queremos acá es transporte público seguro, formal y no, digamos, opciones que finalmente ponen en riesgo a las mujeres y a los hombres en cualquier parte del país, ¿no? ¿De qué manera están haciendo esta regulación? ¿Perdón? ¿De qué manera están haciendo esta regulación que acaba de señalarnos a los taxis por aplicativo? Sí, es parte de las facultades que hemos solicitado el 28 de julio, son leyes que tenemos que sacar y bueno, estamos a la espera de que también el Congreso pueda revisar estas facultades y las pueda otorgar para poder, nos hemos colgado un poco del tema de la seguridad ciudadana, pero precisamente está vinculado a esto, ¿no? Tenemos también muchos casos, por ejemplo, en los que pueden haber robos en los taxis y nadie responde por ellos. Por eso que necesitamos un marco regulatorio robusto y estamos pidiendo elaborar normas que vamos a dentro de poco, si es que el Congreso nos lo aprueba, ya poder trabajar y poder poner conocimiento a la ciudadanía. Ahora, también vamos a aprovechar este espacio para llamar a expertos y a todos los que puedan colaborar en este diseño de la regulación. No estamos regulando a espaldas de la ciudadanía ni de aquellos expertos que conocen también bien el tema. Haría estas leyes? Es decir, mayor rigurosidad de repente para los choferes que hacen taxi por aplicativo, mayor rigurosidad para las empresas si quieren operar en nuestro país. ¿De qué se trataría en marcos generales o en líneas generales esta regulación y estas leyes? Uno de los principales problemas que tenemos con los taxis por aplicativos es que no tienen ninguna sucursal o no tienen Ujú. una representación acá en el territorio, en el país. Ajá. Entonces, precisamente es lo que tenemos que regular y además hay otros temas de que están vinculados a la seguridad y a que, por ejemplo, en este caso, nosotros lo que hemos tenido que hacer en el caso Ujú. concreto de Didi es proceder por un procedimiento que tenemos a la interna con los operadores de telecomunicaciones, pero Claro. finalmente tenemos que tener también sanciones con la empresa que está infringiendo la norma. Entonces, hay espacios que todavía requieren ser regulados y que es Claro. esta iniciativa que hemos impulsado desde el 28 de julio que nos va a permitir corregir y mejorar para la ciudadanía, ¿no? Claro, van a exigir entonces que los taxis por aplicativo, las empresas de taxi por aplicativo tengan sucursal en nuestro país. Que tengan su personería, entre otros. Ajá. Bien, ministra, vamos a otro tema, el tema de la carretera central, ya que en los últimos días y en las últimas semanas ha estado también en el ojo de la tormenta. Lo que se acaba de aprobar respecto a la construcción de la carretera, que en realidad va a ser paralela a la carretera central o va a ser una vía accesoria a la carretera central, es que ya se aprobó el expediente de revisión de perfil de este proyecto, ¿verdad? Sí, este es un proyecto que se está ejecutando bajo la modalidad de gobierno a gobierno y el primer componente contemplaba la revisión del perfil con el que fue concursado.
¿no? Este tiene como antecedente el perfil del gobierno regional de Junín. Sin embargo, se tenía que mejorar y revisar la propuesta, eso es lo que se ha hecho. Provías Nacional lo que ha hecho es, además, mejorar algunos puntos para mitigar los impactos sociales en temas de predios, entre otros, en zonas de Lima, y con eso es de que se ha hecho esta aprobación de este trazo verde, de este corredor verde, que finalmente es el paso previo para poder iniciar los estudios definitivos de ingeniería. Es con estos estudios definitivos de ingeniería que se tiene el trazo, digamos, en buena lid, el definitivo. Sin embargo, ya tenemos ese trazo tentativo del corredor verde que pasa por Lima y conecta con hasta Loroya, integrando a toda la macrorregión del centro, Ucayali también y Lima. Es un megaproyecto de gran envergadura y que va a tener un impacto logístico importantísimo para el país. No solamente es para Lima, sino para todo el país. ¿Cuándo estaría listo o cuándo se tiene proyectado que pueda entrar en operaciones ya esta vía accesoria a la carretera central? Esta es una nueva carretera central, no Ajá. es una vía accesoria, es la nueva carretera central que va a tener 4 carriles y que va a tener también una tunelería bastante considerable y va a integrar estas regiones, además de, en buena cuenta, ser un corredor transoceánico, o sea, va a conectar la selva con los mercados de abasto en Lima. Entonces es muy Ajá. importante este proyecto y bueno, como es un megaproyecto, está contemplado terminarse en el 2031. No es un proyecto de alta complejidad en términos de ingeniería y obviamente el primer paso es empezar a hacer los estudios definitivos, que es lo que vamos a poder hacer este año con la aprobación que hemos dado la Ujú. semana pasada. Y finalmente, ¿por dónde pasará? Porque el alcalde de Cieneguilla estaba cuestionando, por ejemplo, el tramo o la ruta que habían hecho por su distrito para entrar hacia ya la zona centro de nuestro país. Finalmente, ya está diseñado por dónde pasará, porque el Colegio de Ingenieros de Gore Junín tenía una propuesta, Lima quería otra propuesta o plantear otra propuesta. ¿Ya tienen esto especificado? Sí, el corredor verde ya está definido y el día jueves tenemos una reunión con todos los gobernadores, con la comunidad del centro, donde vamos a presentarles el trazo. Además, esto es muy importante porque no es que los gobiernos regionales tengan distintas posiciones, al contrario, Ajá. ellos están apoyando este proyecto tan importante para el país. Sí, precisar de que lo que hemos hecho con estas mejoras en la parte de Lima es mitigar algunos impactos sociales, por ejemplo, descartamos información falsa que se ha ido circulando en distintos espacios de que se vayan a expropiar mercados, escuelas, postas médicas, entre otros. Eso no es cierto, ya, y en el área de Cieneguilla sí va a pasar una parte el trazo, pero va a ser mínimo el impacto y finalmente en beneficio de millones de peruanos. Ajá. ¿Y cuál es la inversión que tendría la obra total? La PMO ya ha dado sus estimaciones, está en un promedio de 22.000 millones de soles y van a estar explicando un poco el detalle porque es un impacto o un diseño de ingeniería bastante complejo de primer mundo que además tiene un impacto logístico importantísimo. Acá estamos teniendo una carretera que el Perú se merece y no, digamos, paliativos que finalmente no llevan a ninguna solución. Ujú. Ministra, vamos al tema ahora del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Había también un debate respecto a que no habían suficientes vías de acceso con la ampliación de la segunda pista de aterrizaje del aeropuerto Jorge Chávez. Esto ya se ha solucionado. Usted acaba de anunciar que se van a construir además 2 puentes en esta zona, ¿verdad? Sí, es un tema muy importante, te agradezco por la pregunta. El puente Santa Rosa Ujú. es el puente que permite el acceso al aeropuerto ya con la ampliación completa. Este proyecto lo hemos lanzado como obra por impuesto, lo estamos volviendo a lanzar porque se declaró desierto hace un mes más o menos. Sin embargo, como medida inmediata, lo que estamos haciendo, porque esto es parte del contrato de concesión, es decir, el Estado peruano tiene la obligación de cumplir, porque además, más allá del tema contractual, lo fáctico es de que el aeropuerto necesita un ingreso. Entonces, lo que hemos encontrado con los ingenieros, lo que se ha diseñado de Provías Nacional, es que vamos a instalar 2 puentes modulares aproximadamente 80 metros cada uno para cada sentido.
y con eso vamos a tener el acceso directo al nuevo terminal. Estamos en las coordinaciones con el concesionario, con Lima Airport Partners, para poder hacer los trabajos de topografía, y con eso tendríamos ambos puentes, o sea, el acceso al aeropuerto a más tardar en octubre del siguiente año. Esto antes del plazo contractual que nos exige el contrato de concesión, mientras que de manera paralela vamos a ir construyendo el puente definitivo Santa Rosa. Muy importante además mencionar que como iniciativa de transparencia hemos puesto de conocimiento a través del mecanismo de obras por impuesto a las empresas constructoras el expediente técnico para recibir feedback o retroalimentación de ellos de manera directa, de modo que si es que hubiese alguna necesidad de actualizar o mejorar el expediente técnico que tenemos ahora vigente, se realice a través de Provías descentralizado. Importante mencionar de que esto va caminando de manera en cuerdas paralelas, mientras que nosotros vamos trabajando en los puentes modulares, que son una solución inmediata y que además en el mundo de las obras por impuesto reduce el costo reputacional de poder trabajar el puente definitivo. Entonces, ha sido una medida inmediata, técnicamente viable y sobre todo económicamente rentable para el Estado, de poder tener el aeropuerto en el 2025 funcionando con los accesos como es debido. 2025 se tiene previsto entonces que esté funcionando esta segunda pista de aterrizaje al aeropuerto con los dos puentes modulares que van a construir y que sí van a permitir un acceso directo al aeropuerto. Sí, la pista ya está, digamos, Ujú. en ese tránsito operacional. En el primer trimestre de este año lo inauguramos, lo recibimos junto con la torre de control. Está en Corpa en un proceso de tránsito operacional como todos los aeropuertos del mundo que han tenido el mismo proceso. Y con el acceso, dado que el concesionario está terminando el terminal, el nuevo terminal, Ujú. en el 2025 ya va a tener los accesos y va a estar el aeropuerto operativo de primer mundo para todos los peruanos y peruanas y también Ujú. extranjeros que nos visiten. Hubo una controversia contractual, ¿no? Que tenían que ver con 400 millones de dólares con el aeropuerto Jorge Chávez, pero que finalmente se los puede ahorrar el Estado peruano si es que culminan estos trabajos. Es importante lo que acabas de mencionar, como es una Ujú. responsabilidad del Estado el tener el puente Santa Rosa cuando ya la concesionera termine Ajá. la construcción del terminal, incurriríamos en penalidades, lucros cesantes y otro tipo de demandas económicas que podrían suscitarse por parte del concesionario. Entonces, haciendo una estimación, es mucho más rentable poder invertir estos millones, 8 millones en estos dos puentes modulares que tienen la resistencia y la capacidad y también la vida útil necesaria para poder construir el puente definitivo, versus a tener que pagar penalidades e incurrir en incumplimientos contractuales que nadie los quiere, pero sobre todo, y lo más, digamos, palpable, es que sería un aeropuerto sin acceso, sin ingreso. Claro. Eso en ninguna parte del mundo funciona. Por eso que estamos tomando esta decisión y ya la estamos implementando. A propósito, ministra de controversias contractuales, hace unos días se conoció que el Perú perdió el arbitraje en el CIADE por el caso del aeropuerto de Chinchero. ¿Qué sucedió ahí y cuánto se tendría que pagar finalmente o por qué el Estado peruano ha perdido esta controversia? Esto es una controversia, un arbitraje que se hizo, si no me estoy equivocando, en 2017, Ujú. por parte del concesionario y bueno, ya llegó digamos, a su dictamen final. Se está estimando, entiendo, los perjuicios o los montos económicos que se tengan que definir. Bueno, nosotros, eso es relacionado al aeropuerto Chinchero, estamos en la ejecución del aeropuerto, lo que tenga que dictaminarse en los tribunales internacionales, bueno, el Estado peruano tendrá que acatar, mientras nosotros como ministerio, que somos los responsables de prestar y brindar servicios a la ciudadanía, estamos avanzando con el aeropuerto en Quito. El avance, la construcción del aeropuerto está casi en un 7% y vamos a seguir acelerando para tener también en el 2025, que coincide justo con el Jorge Chávez, el otro aeropuerto que el Perú va a tener de corte internacional y que va a permitir vuelos también directos a Cusco, ¿no? Y fomentar el turismo. Entonces, respecto del arbitraje, bueno,
seguirá su curso, se determinarán los montos, pero nosotros estamos abocados a continuar con la obra que se nos ha sido encargada ya hace varios años. Ujú. A propósito de ello, por supuesto ya no lo va a hacer la empresa Kuntur. Usted nos menciona que Chinchero ya está en su avance del 7% y se espera inaugurar también el 2025. Pero a propósito de controversias Creo que se contractuales, concluye. si bien no depende del Ministerio de Transportes y Comunicaciones directamente, sí tiene que ver con vías, el tema de los peajes, por ejemplo, ministra. El tema de los peajes, el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, ha señalado que de todas maneras va a votar a la concesionaria de los peajes, que les va a pagar un dinero. El ministro de Economía ya ha señalado que no va a disponer de este presupuesto para la Municipalidad de Lima, pero quería saber su apreciación respecto a ello, su apreciación respecto a esta situación con los peajes de la capital. Bueno, el ministro de Ujú, Economía se ha pronunciado al ujú, respecto también. Y ajá, desde el Ministerio de Comunicaciones somos servicios, que es nuestra labor y nuestra función. Y en el marco de, de esa misión que tenemos, queremos ajá. las mejoras y obviamente siempre respetando los marcos contractuales, el Estado de Derecho y la estabilidad jurídica. Ahora bien, siempre hay formas de negociar, siempre hay formas de Ujú, poder mejorar y de obviamente si es que hubiese algo que no está funcionando, de poder corregir, pero siempre dentro de los espacios legales y ujú, jurídicos que nuestro ujú. sistema así lo requiere. Finalmente, lo que no queremos es perjudicar futuras inversiones que finalmente Claro. son necesarias para poder dar estos Ujú. servicios a la ciudadanía. Ministra Lazarte, vamos cerrando la entrevista, pero le quería consultar respecto también al tramo del Metropolitano. Este tramo que va a ir de Naranjal a Chimpuoyo en Caraballo, también interviene la ATU en ello. ¿Ya se ha confirmado cuándo se daría, cuándo se inauguraría? Sí, tenemos problemas de internet, de la conexión de la ministra. ¿Me escucha, ministra? Es su señal, ella nos ha contado que está en Arequipa y su señal en esta zona también está fallando un poco. De todas maneras, tenemos que recuperar la comunicación con ella porque ya estamos por cerrar la entrevista y por supuesto sería importante ya retomar esta comunicación para ir cerrando ante nuestras preguntas, para agradecerle por supuesto. Ministra Lazarte, volvemos con usted. ¿Nos escucha bien ahora? Sí, ya volví, muchas gracias. Sí, La ya volvió, conexión se sí, fue restableció. su señal, fue su señal. No, no hay problema. Le estaba consultando sobre el tramo del Metropolitano Naranjal a Chimpuoyo en Caraballo. La ATU también tiene que ver con esta construcción. ¿Se sabe cuándo se daría y cuándo culminaría la misma, esta ampliación? Sí, este proyecto es Ujú, muy importante para Lima. ajá, Y además fue un convenio que se firmó desde la ATU con la Municipalidad de Lima. ¿Qué quiere ajá. decir esto? Que EMAPE tiene la responsabilidad de entregar las estaciones que finalmente permitan poner en operación los 12 kilómetros, 10 kilómetros para la estación Chimpuoclo. Ahora, con la ATU se está trabajando para poder tener a más tardar en diciembre de este año ya funcionando, pero esto va a estar supeditado a que la Municipalidad de Lima complete la infraestructura de manera adecuada. ¿No? Es un convenio que se ha encontrado, que hemos encontrado. Han habido varias observaciones de corte técnico en lo que es la infraestructura. Sin embargo, tenemos todas las disposiciones de la ATU para sacar adelante este proyecto y parecería hacerlo en diciembre de este año y estamos trabajando con la municipalidad para que sea así de manera completa. Ujú, 10 kilómetros adicionales. Ministra, ¿y la línea 2 del metro, cuándo entra en operaciones? De todas maneras, también en diciembre de este año, el primer tramo. Sí, de hecho, Ujú, sí, la etapa 1A, que es el primer tramo que ya está en pruebas en vacío, es decir, sin pasajeros, probando todos los sistemas ajá. operativos, pero también sería diciembre de este año que empezaría ya la marcha blanca con Ujú. pasajeros que van a poder utilizar
el servicio de primera generación y de primer mundo, que es tener un metro subterráneo en Lima y Callao, ¿no? Entonces sí, va a ser este año, esta oportunidad donde estuvo la presidenta y nos acompañó, Ajá. dimos el inicio contractual para poder poner las pruebas y es un proceso técnico para asegurar de que todo esté ok para cuando ya los pasajeros suban no haya ningún inconveniente. Así que esto se dará en diciembre dentro de los Ujú. cronogramas. Así es. Ajá. Finalmente, ministra Lazarte, el megapuerto de Chancay que se está construyendo ya va a ser una realidad también en los próximos meses, pero ¿se ha previsto cómo se dará la vía de tránsito de la mercadería, de entrada y de salida a este puerto? Sí, bueno, este es un megapuerto Ajá. de inversión privada 100%, Ujú. y lo que hemos previsto ahí, independientemente de las vías de acceso, que obviamente requieren su financiamiento y además también toman su tiempo, involucran varios actores también, y es una ley que impulsamos, de hecho, desde que empezó esta gestión, que es la Ujú. ley del cabotaje marítimo. ¿Qué significa? Que vamos a poder entre cada puerto en el litoral del país poder transitar o transportar todos los bienes con cualquier naviera, sea de bandera nacional o extranjera. Este Ujú. proyecto de ley ya está en el Congreso y de hecho, si no me estoy equivocando, la siguiente semana tenemos una presentación ante la Comisión de Transportes para explicarle este proyecto de ley importantísimo, ya era importante con los puertos que teníamos, pero con Ujú. el puerto de Chancay es mucho más relevante porque finalmente va a ser la vía marítima el principal medio de transporte para poder llevar los productos que este megaproyecto y este megapuerto va a recibir del Asia y de otras partes del mundo. Ajá, ¿y el tránsito de mercadería con las vías implicaría expropiación? Siempre las vías, cuando se hacen Ujú. proyectos de infraestructura, implica un componente de mejoramiento. ¿Qué quiere decir? Ampliar la geometría de las carreteras, Claro. lo cual finalmente significa que se tiene que adquirir predios o expropiar en caso no esté de acuerdo la población. Entonces, Ujú. es por ello que a veces estos proyectos lamentablemente toman mucho tiempo. Por eso, los proyectos viales seguirán su curso, hay un plan para ello, pero lo que hemos preparado de manera programada ha sido fomentar el transporte marítimo, que es lo que los países del primer mundo realizan. Entonces, con este proyecto de ley es lo que va a permitir también fomentar este nuevo modo de transporte que es tendencia en el mundo y que finalmente complementa las vías de transporte terrestre. Y Ujú. además, bueno, eso no lo veremos en un corto plazo, pero es muy importante y aprovecho el espacio, es que estamos creando un plan nacional Claro. ferroviario que quiere impulsar la inversión en todo el país, no solamente en algunos sectores, sino en todo el país para incrementar los kilómetros de Ujú. ferrovías. Entonces, vamos a tener transporte marítimo, el transporte terrestre a través de las carreteras, obviamente, pero también transporte de ferrocarriles, que es muy importante y que el país, a diferencia de otros países en el mundo, ha ido perdiendo kilómetros hasta casi desaparecer los Ajá. ferrocarriles. Ahora, con esta gestión, estamos promoviendo de manera responsable y planificada la inversión en ferrocarriles en diferentes partes del país, sobre todo, digamos, privilegiando lo que son vías o corredores de integración que puedan Ujú. integrar costa, sierra, selva. Queremos llevar a toda la población servicios, no solamente para la carga, para minerales, sino que también sea un transporte de Ujú. pasajeros. Ministra Paola Lazarte, ministra de Transportes y Comunicaciones, muchísimas gracias por haber accedido a esta entrevista aquí en Latina Noticias Digital. Bastante importante, además, los anuncios que nos ha hecho en esta comunicación. Muchas gracias a usted. Que tenga muy buenas tardes.